por todo, gracias por la presentación. Agradezco también a Alicia que siempre me invita a este segundo encuentro de psicogeriatría. La verdad, la charla anterior y la mesa fue increíble y vamos a seguir ahondando un poco con algunos temas que tienen que ver con la fragilidad y vamos a ahondar un poco más en la vulnerabilidad porque vamos a tratar temas como los deterioros cognitivos, como las demencias y en este contexto tan adverso como es el COVID, ¿verdad? Así que bueno, comenzamos. Entonces, sabemos todo el impacto que ha tenido el COVID y cómo hemos trabajado realmente todos los médicos que estamos acá, el personal de salud. En mi caso, yo soy neuróloga y hemos tratado de asistir las complicaciones neurológicas agudas y post-COVID. Asimismo, durante todo esto que ya pasó, de todo este transcurso, que ya van 17 meses en la Argentina de esta pandemia, desde el primer caso, ha existido gran evidencia sobre el nuevo coronavirus, cómo se transmite, cómo puede tratarse de la manera más efectiva en lo posible, de que podemos encontrar pacientes con infecciones asintomáticas hasta enfermedades mortales, y obviamente que cada vez más se están relacionando con manifestaciones neurológicas. Nosotros estamos viendo diferentes escenarios que tenemos que tenemos que por lo menos comentarles. Pacientes por lo menos que han tenido antecedentes neurológicos y una infección aguda por el COVID. Esto es un escenario que estamos viendo y estamos tratando de tratar. Pacientes que presentan manifestaciones neurológicas en el contexto de una infección aguda por COVID, pacientes que luego de la infección persisten con secuelas por COVID, es lo que se denomina COVID prolongado o long COVID, y obviamente todos aquellos escenarios que corresponden a aquellas personas con secuelas por el confinamiento prolongado, la cuarentena prolongada, que en nuestro país ha sido importante, en especial en la fase 1 en el año 2020, ¿verdad? Vamos a hablar de diferentes tópicos para tener idea de qué es lo que está pasando a nivel cerebral. Todos hemos conocido, la gran mayoría de los que estamos acá, lo que sucede con la neurobiología del COVID a nivel del sistema nervioso. O sea, el virus mismo puede unirse a la enzima convertidora de angiotensina y puede alterar en las células epiteliales de los vasos sanguíneos o de las células de múltiples órganos la mitocondria y producir disfunción mitocondrial o incluso alterar el pasaje de angiotensina 2 a angiotensina 1 y por ende mayor cantidad de angiotensina 2 entre la célula, lo que puede dar es favorecer a los efectos proinflamatorios, proapoptóticos, de vasoconstricción, de aumento de la permeabilidad, del edema, y esto puede manifestarse en injuria en diferentes órganos y sistemas, en diferentes targets como el pulmón, como el corazón, como el riñón, como el cerebro, y obviamente teóricamente podría inducir fenómenos de envejecimiento, que es lo que estamos viendo. Obviamente el COVID puede ingresar a nivel nasal e inhibir células epiteliales nasales, puede provocar en el punto número 2 también oclusión por trombosis de arterias cerebrales, también así de venas cerebrales, puede producir también edema cerebral por fenómenos de citoquina, puede producir impacto en las meninges y producir meningitis, o puede afectar por la generación de autoanticuerpos, daños en nervios craneanos o nervios periféricos, y de esta manera tener diferentes etapas que van de 1 a 3 en el daño neuronal, que pueden ir desde limitación solamente de fenómenos olfatorios o gustativos hasta pasar a la etapa número 3, en donde ya la tormenta de citoquinas y la inflamación es tan excesiva con pasaje a barrera hematoencefálica. Obviamente, todas estas secuelas y mecanismos fisiopatológicos van a hacer que el paciente tenga más chance a tener secuelas por el COVID a nivel cerebral. La edad avanzada, lo que hoy actualmente podemos considerar como fragilidad, digamos, como vimos en la mesa anterior, el sexo masculino, la etnia no blanca, la discapacidad o comorbilidades preexistentes, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias e hipertensión arterial son factores de riesgo para tener el COVID más grave, para internación y para riesgo de muerte. El concepto de COVID prolongado es interesante, es aquellos síntomas o signos que persisten o que aparecen al menos 4 semanas o que sigan un par de meses independientemente de la clasificación que tengamos.
los factores de riesgo no son iguales que los del COVID agudo. En general, los factores de riesgo para no volver a la salud habitual también sigue siendo un poco la edad arriba de 50 años, el número de afecciones médicas preexistentes y en general la hipertensión, la obesidad, una condición psiquiátrica y una condición inmunosupresora, por ejemplo también el asma. Con respecto también a hombres y mujeres, se vio que generalmente el long COVID o la manifestación neurológica del COVID ligeramente es un poco más frecuente en la mujer, pero cuando es un poco más frecuente en la mujer lo es en edades más jóvenes, ¿sí? Las variantes del COVID, del coronavirus, la verdad, nos están complicando a nivel de la prolongación de las manifestaciones, porque no sabemos muy bien estas nuevas cepas qué tipo de complicaciones a largo plazo podrían llegar a tener, ¿no? Se postula que tener alteraciones por COVID a largo plazo tiene que ver con un rol en la afectación directa de la microglía, de la mitocondria y de la persistencia en el cerebro de productos de la neuroinflamación, y así afectar múltiples órganos y sistemas. O sea, hay un daño celular directo por el COVID, producción de citoquinas y estados procoagulantes, que son bastante importantes para producir fenómenos vasculares. Como vemos, el long COVID o el COVID prolongado puede afectar a personas de mayor edad, múltiples órganos y sistemas, pero a nosotros nos involucra hoy por hoy lo que tiene que ver con la manifestación del cerebro. Podemos encontrar pacientes o personas que han tenido COVID y que persisten con lo que se llama niebla mental, delirium, fatiga, trastornos del sueño o problemas del comportamiento o del ánimo como depresión, ansiedad, trastorno del estrés postraumático o trastornos obsesivo-compulsivo, que esto es lo que se caracteriza básicamente como long COVID neuropsiquiátrico. ¿Qué sucede en los adultos de mayor edad y en los pacientes entrando en deterioros cognitivos y demencia? En la cognición podemos encontrar diferentes manifestaciones, desde encefalopatías, trastornos cognitivos, eventos vasculares, trastornos atencionales, ejecutivas y manifestaciones psiquiátricas. Y esta niebla mental es el síntoma más común y debilitante reportado por las personas que han tenido COVID y puede persistir durante muchos meses. Se conoce la fisiopatología cada vez más y también se ha involucrado que la niebla mental o el trastorno ejecutivo atencional o confusional que queda luego del COVID puede estar ligado también a hipometabolismo de la corteza frontal, en lo que tiene que ver con el cíngulo, que es un área bastante involucrada en procesos atencionales ejecutivos. Recordemos también que el impacto en la salud mental tiene que ver muchas veces con las enfermedades críticas respiratorias que han tenido los pacientes. Muchos pacientes con COVID requirieron ingreso a unidades de terapias intensivas, ventilación mecánica, y sabemos que estos pacientes a largo plazo o en el COVID, en la infección aguda, tienen trastornos cognitivos y podrían plantear también una secuela considerable. El COVID también se asoció a mayor riesgo de desarrollar afecciones neurológicas, como el síndrome de Guillain-Barré, esta polineuropatía ascendente, que también la vemos con las vacunas, y realmente son formas frustras del Guillain-Barré, las afecciones neurodegenerativas y en especial con el Alzheimer. Les quiero comentar que en el último congreso de Alzheimer, el internacional que se hizo en Denver ahora en julio, realmente se está hablando mucho de que el COVID se vincula a la aceleración de la patología del Alzheimer, porque se ve que los pacientes en bastantes estudios y cada vez más hospitalizados con síntomas neurológicos tienen positivos los biomarcadores plasmáticos de daño neuronal y de enfermedad de Alzheimer. Y por eso se sugiere que podría acelerar el COVID persistente, la enfermedad de Alzheimer que podría estar subyacente en algún paciente. Estos son datos interesantes. También se habló que tener Alzheimer y COVID, el Alzheimer en sí mismo aumenta 3 veces el riesgo de contraer COVID y 2 veces el riesgo de muerte en los pacientes. O sea que estamos hablando de una mayor vulnerabilidad. Muchos son los neurotransmisores involucrados en COVID neurológico y riesgo de Alzheimer, desde biomarcadores inflamatorios de lesión neuronal, como también la tau y la proteína A-beta 42. Así que esto está en estudio. Cuando hablamos de salud mental también, el COVID muchas veces puede prolongar, como dijimos, trastornos a nivel de la esfera psiquiátrica, estrés postraumático,
ansiedad, depresión y trastornos obsesivo-compulsivos, que a veces duran y perduran durante bastante tiempo. El aislamiento en sí, el confinamiento, nos dio también bastante dolor de cabeza. Cuanto más tiempo se confina una persona en cuarentena, peores son los resultados en la salud mental. Y esto está claro, a cualquier edad, y en especial en los pacientes más frágiles, ¿sí? Las crisis pueden producir y conducir comportamientos de evitación que estamos viendo en nuestros pacientes y también cambios del comportamiento. La gente tiene miedo y ha tenido y persiste el miedo de salir y persiste el miedo de ir a las consultas médicas. Los mayores que residen en los hogares, ya sea con enfermedad demencial, deterioro cognitivo o no, son más vulnerables también y lo han sido a la pandemia por COVID. Se han vuelto más ansiosos, más agitados, y esto lo vemos por consultas, y sobre todo ha empeorado la sintomatología de los pacientes con Alzheimer en lo que tiene que ver con el comportamiento a medida que se profundiza la enfermedad. Es interesante destacar que ya en el 2020 la Asociación Internacional de Alzheimer comentaba que para los afectados de demencia la pandemia ha sido especialmente sombría. Y nosotros siempre nos valemos de datos acá en la Argentina, de los primeros datos que vinieron en Europa. Ya en Inglaterra y Gales se decía que el 25% de los pacientes que fallecieron por COVID tenían demencia. Y este estudio italiano fue uno de los primeros que fue interesante destacar que a medida que se profundizaba la demencia, el estadio funcional medido por CDR aumentaba la mortalidad de los pacientes. En CDR1 la mortalidad del paciente era de un 41%, en CDR2 la mortalidad por COVID era de un 66% y en CDR3 o estadio prácticamente terminal de un paciente, por así decirlo, en demencia, era de un casi 84% de mortalidad en pacientes internados. Por supuesto que los pacientes con demencia, cuando tienen COVID, se manifiestan de una forma más atípica, a veces no la sintomatología respiratoria o con fiebre. Los pacientes con COVID y con demencia se manifiestan con una forma más delirante, sobre todo hipoactiva, más sedativa la forma, y con un empeoramiento del estado funcional del paciente. Latinoamérica es un contexto muy adverso. Yo formo parte del consorcio de Latinoamérica y el Caribe de enfermedades de trastornos cognitivos, y hemos trabajado en varios artículos que hemos publicado en diferentes journals internacionales, lo que tiene que ver primero con el impacto en los latinos arriba de 50 años en Estados Unidos y 4 países de América, y las otras publicaciones ya ahondando un poco más en deterioro cognitivo y demencia en Latinoamérica. Realmente es preocupante. La primera publicación tomamos una muestra de 1.608 latinos de países de Argentina, Chile, México y Perú y Estados Unidos en diferentes lugares, ¿sí? Y realmente quisimos ver cómo estaban atravesando la pandemia estos adultos, inclusive adultos más frágiles, el impacto de la pandemia, la discriminación, como se habló también en la mesa anterior, la soledad, el propósito de vida durante la pandemia, las preocupaciones cognitivas subjetivas, y la verdad es que el impacto fue diferente en el bienestar de los mayores en las diferentes etnias, en Estados Unidos y en América Latina. Fue un trabajo interesante, multicéntrico. Sí. 3 minutitos. Uy, bueno, multicéntrico, que lo hicimos con la universidad, con el Instituto de Harvard, ¿sí? Massachusetts. Obviamente el impacto económico, los latinos que vivían en Estados Unidos reportaron mayor impacto, también así en Argentina, México y en Perú. Las personas de raza negra se sintieron más discriminadas en esta pandemia. Sin embargo, en cuanto a afrontamiento, latinos y también las personas no blancas tuvieron mayor afrontamiento, y el impacto emocional de la pandemia se vio mucho más en latinos en Chile, México y Perú. ¿Qué pasa con los adultos mayores que viven en Latinoamérica? Nosotros en Latinoamérica estamos viendo muchas disparidades económicas, como ustedes saben, poblaciones muy vulnerables, y tiene que ver también cómo se vive en Latinoamérica, y que en Latinoamérica tenemos prevalencias de demencia mayores que en el resto del mundo. La situación en Latinoamérica es preocupante, por eso en este journal y en el otro
instamos a la necesidad urgente de coordinar un plan regional de ayuda con diferentes ONG para los adultos más frágiles y para las demencias en diferentes lugares de Latinoamérica. Emitimos recomendaciones generales y básicamente a la población con demencia, acciones para impulsar coordinación y acciones de diplomacia de la salud mental a nivel de micro a más macro a nivel internacional. La demencia es un factor de riesgo para COVID independientemente de la edad. Esto es un estudio que también lo hicieron los brasileños con más de 12.000 pacientes. ¿Por qué? Porque los sujetos de más de 80 años tienen ya un factor de riesgo en sí mismo para COVID, para la hospitalización y para la muerte por COVID. En nuestro medio, para terminar, las publicaciones aquí en Argentina, básicamente la pandemia tuvo poco control de enfermedades crónicas, esto lo hemos publicado. Los acompañantes de los pacientes con Alzheimer tenían mucha sobrecarga, 63% de sobrecarga, con mucha sintomatología psiquiátrica, los pacientes, enfermedad de Alzheimer en su mayoría. Muy pocos pudieron acceder a una consulta médica y los que accedieron no fueron en forma presencial, sino a nivel del teléfono y a nivel de un mail. La cantidad de manifestaciones neuropsiquiátricas como ansiedad, como delirio, como depresión, fue bastante manifiesta. Esto mismo que encontramos en Argentina lo encontramos en un estudio multicéntrico en Brasil y en Chile, por ejemplo, que incluimos 323 pacientes. Han reducido los pacientes con demencia su sintomatología cognitiva y psiquiátrica, y los cuidadores también han tenido un gran impacto y se han sentido abrumados y cansados por cuidar a estos pacientes. Terminamos entonces. Obviamente la pandemia fue brava y sigue siendo intensa. Hay que continuar con los cuidados con las personas que viven en demencia durante este contexto, y por supuesto tenemos una alta prevalencia de alteraciones de la salud mental en nuestros adultos más mayores, más frágiles, y debería ser un tema prioritario en la agenda sanitaria de nuestra región. Les agradezco a todos entonces y bueno, quedo abierta a las preguntas posteriormente. Gracias, Hugo.